Hoy en día ocurren 2.5 millones de robos por año, de los cuales 66% son robos en casas. Con tanto robo, se me hace a mí que es importante que hablemos del tema de la seguridad personal, pero la seguridad de las propiedades también. Es importante que podamos tomar buenos pasos para que podamos evitar ser víctimas de estas personas. Y para esto conseguí a una persona que es Gerardo Arrachea. En un momento lo voy a presentar, que es experto en este tema y nos va a ayudar a contestar algunas de las preguntas de cómo podemos mejor prepararnos para esto. Pero antes, si me escuchas por primera vez, yo soy Oscar Mendaris, fundador, tu anfitrión de Consejo Varón. Este podcast está dedicado para ayudarte a optimizar tu vida. Y Consejo Varón se está formado en 3 pilares fundamentales, 3 pilares que son básicos para cualquier hombre, y es el definir un propósito. Si no defines un propósito, no sabes para dónde vas. Entonces hay que definir un propósito. El segundo paso sería mejorar tu ser, mejorar tu persona, y esto equivale a muchas cosas, desde tener una buena educación física, ejercitarte, buenas dietas, leer, crecer mentalmente y todo lo que es el crecimiento personal. Y por último es dejar un legado. Hacer todo esto para ti mismo es en vano, en mi opinión. Tienes que hacerlo para los demás, para tu sociedad, para tu familia, para que otros se beneficien de ti. Esto es Consejo Varón. Te invito a que te unas a este movimiento que sigue creciendo cada vez más. Más personas se están uniendo, más personas están escuchando y bajando este podcast. Te invito a que te comuniques conmigo directamente utilizando la app de Signo al +1 334 568 8845. Voy a dejar la información en la descripción de este episodio para que me puedas contactar. Bueno, ahora de regreso. Mi invitado de hoy es Gerardo Arrachea. Él es campeón mundial de esgrima en el 2014. Para los que no conocen esgrima, los que me han estado escuchando ya saben que yo estaba practicando lo que es esgrima, que es un arte marcial filipino. Es el arte marcial que es mejor conocido porque usan los palos para pelear, pero es mucho más que eso. En un momento más hablamos un poco de eso. Gerardo también es instructor de fuerzas especiales para grupos tácticos de operaciones especiales. Tiene especialidad en tácticas de prevención de crimen, que es el punto principal del día de hoy. Y su experiencia es internacional. Ha trabajado con personas de México, Estados Unidos, Argentina, Filipinas, Canadá y Austria. Gerardo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a tu audiencia. Es un honor para mí poder estar en tu programa el día de hoy. Y bueno, pues veo que el interés es en cuanto a la situación de cómo prevenir situaciones de riesgo para evitar o limitar la injerencia de la delincuencia en nuestras vidas. En ese sentido es importante que tengamos entendimiento de que los delincuentes pues siempre van a seleccionar a personas o a instalaciones o a casas en este caso que bueno pues no tengan un nivel bueno de vigilancia o de seguridad. Ahora hay mucha confusión en cuanto a lo que es la seguridad, ya que en ocasiones nos llenamos de cámaras o de algunos implementos como alarmas, etcétera, pero tenemos que recordar que todo esto es tan efectivo como el mantenimiento y la atención que el dueño le dé a estos equipos. Muchas veces hemos tenido casos en los cuales hemos investigado robos u otro tipo de delitos. Las casas o las instalaciones cuentan con cámaras, pero resulta que las cámaras estaban descompuestas, estaban apagadas. A lo mejor hubo un incidente que ocurrió días después. Queremos ver las grabaciones anteriores de la cámara, pero resulta que no se conservó la grabación. Entonces el hecho de tener equipos electrónicos de videovigilancia, de alarmas, implican también disciplina por parte de la persona que lo instala. Y necesitamos pues darle ese mantenimiento para que podamos optimizar y sea una herramienta más de nuestra estrategia de seguridad. Recordemos que
eso es únicamente parte del plan de la seguridad. Sin embargo, no podemos confiarnos y mantener eso como si fuera lo único que va a representar seguridad para nosotros. En ocasiones he visto también que hay compañías que venden trackers o sistema de tracking para los vehículos, o también se instalan en los celulares o en los relojes de las personas, y esto con la finalidad de que si la persona tiene algún incidente, pues entonces aprietas un botón o marcas una tecla o un número, y entonces te llega ayuda inmediata por parte de la policía. En algunos casos, en algunos otros casos te mandan un equipo de seguridad de alguna compañía. Sin embargo, todos estos aspectos nos dan un sentido falso de seguridad, ya que si la persona está confiada en que nada más va a apretar un botón en su reloj y ya de pronto va a aparecer la ayuda, pues eso está alejado de la realidad. Se escucha como tipo James Bond, ¿no? Así como que aplasto algo y llega todo el equipo SWAT y me sacan el problema. Así es. Y desafortunadamente, pues esa no es la realidad de las cosas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los delincuentes también están al tanto de todas estas tecnologías, y son cosas que ellos van a tomar en consideración cuando quieran intentar hacer un robo, hacer un secuestro express. Sí, muchas veces van a preguntarle a la persona si tiene algún tipo de gadgets de este tipo, y bueno, pues o si la persona intenta accionar eso, pues también en frente del delincuente, pues esa persona también se está poniendo en peligro, ¿no? De que puedan tener una reacción violenta en contra de ellos. Por eso yo creo que es más importante recurrir a los hábitos de seguridad, implementar hábitos de prevención, entender el entorno en el cual vivimos, tener un modo de vida que no deje o que no dé una percepción errónea hacia afuera, de tal manera que nos podamos convertir en algunas víctimas, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa. Hablaste de un secuestro express y creo que ese término quizás sea beneficioso para la audiencia y para mí explicar un poquito más de qué es el express y si existe alguna diferencia en lo que es un secuestro. Me imagino que el express es diferente que uno planeado, donde la gente ya identifica a la persona que quiere, y el express es uno donde la oportunidad se presentó. Pero fíjate, antes de entrar en ese tema, cuéntame un poquito más de ti para que también te conozcamos en tu experiencia. ¿Cómo es que llegaste a hacer lo que haces? Y cómo es que, porque tú y yo ya hablamos, entonces yo ya sé que tú entrenado a equipos especializados y has entrenado a muchos otros equipos en diferentes lugares. Pero cuéntanos un poco de ti. ¿Cuál es tu experiencia de trabajo en este ámbito de la seguridad? Bueno, yo empecé en el tema de la seguridad y el trabajo con policía a raíz de la influencia de uno de mis maestros de artes marciales, Richard Bustillo. Él era un deputy en el condado de Los Ángeles. También era instructor para varios grupos de fuerzas del orden de Estados Unidos, Navy SEALs, personal del FBI, personal de la policía de Los Ángeles y de la cárcel del condado de Los Ángeles. Entonces, cuando el profesor Bustillo venía a México, muchas veces nos invitaban a impartir algunas técnicas de tácticas defensivas para la policía en algunos colegios de policía o en algunas procuradurías. Entonces yo lo asistía, y te estoy hablando, yo tendría por ahí de 17, 18 años cuando hacíamos eso. Luego también en las conferencias de instructores que se hacían todos los años en Los Ángeles, muchos de mis compañeros, alumnos también, eran policías o eran militares. Entonces en esa conferencia de instructores el profesor incluía temas que iban relacionados al tema de la seguridad de la policía o cuestiones que podían ser de uso para los militares. A mí en realidad esa parte no me gustaba mucho, no me interesaba mucho, porque yo estaba más bien interesado en aprender pues técnicas de combate, ¿no? De diferentes tipos de artes marciales.
Y bueno, pues de paso, pues aprendí varias cosas, tomé varias clases dentro de estas conferencias y nos dieron clases, pues personal, pues altamente capacitado de diferentes organizaciones de law enforcement del área del sur de California. Una de nuestras experiencias fue tomamos un taller, un entrenamiento en la cárcel del condado de Los Ángeles para entender cómo se manejan los diferentes grupos de prisioneros que tienen ahí, cuál es todo el protocolo desde que se reciben, cómo los separan dependiendo de su nivel de peligrosidad, y también cómo trabajan los custodios allá adentro para mantener el orden. También recibimos clases sobre primeros auxilios tácticos. Eso quiere decir de cómo darle atención a una persona cuando uno está bajo el ataque también de alguna otra fuerza opositora. Mace, ¿cómo se llama? El mace, el gas pepper spray. Pepper spray. Utilizamos otro bastón que ya también está, me parece que ya quedó descontinuado, que se llamaba Handler 12. Incluso ahí tuvimos una certificación en eso como usuarios, no como instructor. Entonces, bueno, pues gracias a la influencia de mi maestro empecé yo a entender un poco más del mundo de las fuerzas del orden, tácticas defensivas para policía y todo esto. Yo tenía mi escuela de artes marciales acá en México y llegó un comandante de un grupo táctico de la zona y bueno, pues me pidió que si le podía dar algo de instrucción a sus elementos. Entonces, bueno, pues así fue como empecé a meterme en ese mundo. Únicamente les enseñaba técnicas de combate cuerpo a cuerpo, de uno a uno. Y bueno, pues como vi que ellos tenían más interés en que yo les siguiera impartiendo entrenamiento, pues entonces yo empecé a buscar opciones para capacitarme más en este mundo y poder pues brindarles pues más conocimientos. Así fue como conocí a Risk Incorporated en el año 2002. Risk Incorporated es una compañía británica que maneja varios servicios de seguridad a nivel internacional. Y entonces, bueno, pues mi padre vive en Miami. Coincidió que Risk Incorporated tenía su base de Estados Unidos en Miami y bueno, pues empecé en el 2002 con ellos. Eventualmente me certifiqué como instructor en algunas áreas y bueno, pues hoy día sigo siendo alumno de Risk Incorporated en muchos aspectos de seguridad. Junto con esta compañía impartí cursos de operaciones especiales para diferentes procuradurías y colegios de policía, tanto en México como en otras áreas de Latinoamérica. Y bueno, pues fue una época muy interesante porque tuve acceso a la operatividad de los grupos de las fuerzas del orden que tienen pues la encomienda de enfrentar a la delincuencia. Y bueno, pues sí, ahí hicimos muchísimas cosas muy interesantes y es un entrenamiento y es una forma de ver las cosas pues fuera de lo convencional. No es lo mismo un entrenamiento para protección ejecutiva o guardaespaldas o policía convencional. Estos cursos eran altamente especializados. Bueno, lo siguen siendo porque lo seguimos impartiendo en diferentes latitudes. Entonces, pues los lugares donde tuvimos estas capacitaciones, pues tuvieron muy buenos resultados a nivel reducción de la delincuencia, ¿no? Y bueno, pues posteriormente a esa experiencia me dediqué más hacia el área corporativa, entrenando grupos de guardaespaldas para diferentes organizaciones. En lo personal también colaboré con algunos, con muchas personas relacionadas con el medio artístico, con la política, empresarial, etcétera. Y bueno, todo esto a la par de mi carrera de artes marciales, en la cual pues también he hecho muchísimas cosas. Empecé a la edad de 7 años en el judo,
Posteriormente hice taekwondo, hice kung fu, hice boxeo. Como te digo, conocí al profesor Richard Bustillo, quien fue alumno directo de Bruce Lee, y bajo de él pues me certifiqué en el arte de Bruce Lee, que se llama Jeet Kune Do, en el Catch as Catch Can Wrestling, que es un sistema de lucha, y boxeo tailandés y artes marciales filipinas. Independientemente de la escuela del profesor Bustillo, pues también tengo otros grados en otras o en las mismas disciplinas, pero ya en Filipinas o en Tailandia. Entonces, bueno, pues sí, he tenido una carrera muy enfocada a lo que es el conflicto, a entenderlo. Actualmente también soy estudiante de la carrera de criminología, y todo eso pues me viene a complementar pues toda la experiencia previa que he tenido la oportunidad de tener. Sí, y hablando de eso de tu carrera de criminología, habíamos comentado o tú me comentaste que estás trabajando mucho en lo que es la prevención o un sistema, ¿no? Para lo que es los ataques a mujeres. Y eso me parece bastante interesante y realmente te aplaudo por ese trabajo que estás haciendo. Es un trabajo que es bastante necesitado, y especialmente en México, que hay tanto crimen en contra de las mujeres. Y te deseo lo mejor de la suerte, y como te lo había comentado ya en una segunda entrevista, hablamos más del tema, porque sí me interesa que la audiencia escuche de ese tema, y pues de las personas que no conocen ese trabajo que también estás haciendo con ayudarle a las mujeres a capacitarse para poderse defender, para poder hablar de ese tema en una segunda ocasión. Pero ahorita quiero regresar al tema de lo que comentaste del secuestro express. Se me hizo interesante la palabra que utilizaste, porque tú estás en el medio, tú conoces las terminologías, y uno que está por acá afuera, lo único que conocemos es lo que Hollywood nos presenta. Entonces, el secuestro express, ¿eso es diferente de un secuestro como lo conocemos normal? Claro. ¿O cómo es diferente? Tenemos varios tipos de secuestro. En ese sentido, el secuestro convencional es el secuestro mercantil, por el cual pues una organización criminal ha detectado a alguna persona que consideran que pudiera ser rentable ejercer un delito de secuestro sobre ella para obtener un beneficio económico. Y bueno, pues esto lleva a una planificación muy elaborada. Ellos tienen que estudiar a la víctima, tienen que evaluar el nivel de seguridad que esta víctima pueda tener. Debe de entender pues una serie de procedimientos para poder dar el golpe de tomar a la persona y ponerla en cautiverio. Y bueno, pues esto con la intención de pedirle a la familia o generar presión a la empresa para la cual labora esta persona para obtener un beneficio económico. En el caso del secuestro express no hay tal planificación, no hay tal selección previa. En el secuestro express es muy parecido al robo, al asalto común, en el cual el delincuente únicamente elige a su víctima basado en la percepción de lo que la víctima pueda tener, y obviamente pues también en su nivel de seguridad, en el nivel de atención que esa persona pueda tener en su entorno. Evalúa también el delincuente la capacidad que pueda tener esa persona de en un momento dado poderse defender. Obviamente siempre los asaltantes o los secuestradores que llevan a cabo este tipo de delitos actúan como manadas de lobos, ¿no? Nunca o muy rara vez va a ser uno a uno. ¿Sí? Un solo delincuente a una sola persona. Generalmente actúan en grupos de 2 a 6 personas, siempre tienen rutas de escape establecidas, muchas veces tienen ellos, se mueven en la zona que ellos conocen mejor, de tal manera que pues conocen los callejones, los recovecos, las avenidas, el flujo de los vehículos, etcétera. Situaciones que les permita tener una huida rápida. Obviamente también consideran que haya pocas cámaras de vigilancia en la zona, que haya poca presencia de policía, que haya poca presencia también de grupos de seguridad, de empresas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el caso es de que ellos atacan a la víctima con la técnica de la emboscada, la amenazan, la amedrentan, la espantan,
Generalmente se suben al vehículo de la víctima, alguno de los delincuentes maneja el vehículo, se la llevan en algunos kilómetros alejados a una zona que pudiera ser segura para ellos, y ahí es donde, bueno, pues le piden teléfonos de otros familiares para ellos generar presión a esos familiares para que depositen dinero y puedan liberar a la persona. En realidad están realmente blofeando con la víctima, ¿no? No van a retener a la persona mucho tiempo porque saben que eso es un riesgo para ellos. Generalmente ha habido una ola de ese tipo de ataques en las mañanas, en las madrugadas, cuando aprovechan que gente que va a sus trabajos pues va distraída, va pensando en el trabajo, no va totalmente alerta porque se acaba de despertar, entonces los emboscan en altos o en calles poco transitadas, los abordan, como te digo, manejan ese vehículo a alguna distancia, le quitan todo lo que tenga de valor la persona en ese momento, como su computadora, su teléfono celular, su cartera, y en fin, tratan de extorsionar a la persona lo más que puedan y tratan de sacarle lo más que puedan. Generalmente esto culmina en que dejan a la persona abandonada en un lugar lejano y bueno, pues también se llevan consigo el vehículo. Hay casos en los cuales agarran a la persona en la calle, ellos ya traen un vehículo, los secuestradores express tratan de quitarle todo lo que puedan a la persona y la van a dejar en algún lugar más retirado, ¿no? Hay que considerar que estos escenarios pues también incluyen cierto nivel de violencia. Muchas personas que han sido víctimas de esto pues reportan que han sido golpeados con la pistola con la cual los están amenazando, les han dado golpes de puño, los patean, en fin, sí lleva cierto nivel de violencia, el cual pues es una forma de presionar a la víctima pues para que les dé más dinero. Y es conocido que este tipo de actividades ocurran con, por ejemplo, empresarios, alguien que va por ejemplo, de algún país a otro, de una ciudad a otra, y que lleguen a un aeropuerto, se conoce o se ha observado que este tipo de personas estén trabajando en estas áreas, como por ejemplo en aeropuertos, lugares de ese tipo. Mira, hay países, sobre todo en el este de Europa, sí se reportan ese tipo de incidentes con extranjeros. Sabemos que hay lugares en diferentes países del mundo donde, bueno, pues las fuerzas de seguridad a lo mejor no actúan tan rápido o a lo mejor no son tan eficientes o de plano pues son corruptas. Entonces, bueno, pues hay lugares donde es más factible realizar esto. En el caso de México o de Estados Unidos, no es una práctica común que los delincuentes de este tipo quieran atacar a una persona que es extranjera. ¿Por qué? Porque en el momento que una persona extranjera cae en una situación de esto, pues ya tiene mucha atención por parte de los medios de comunicación y bueno, pues también inclusive puede haber ahí una situación hasta diplomática. Otro de los factores por los cuales ellos no actuarían en contra de un extranjero es porque saben que la disponibilidad de dinero de esa persona pues es mínima, ¿sí? De esa persona no van a poder obtener tanto dinero como si fuera una persona del país en el cual se encuentran. ¿Por qué? Porque hay más facilidad para un local pues obtener más dinero que una persona que está viajando, ¿no? Hacer transferencias de un país a otro país pues es se lleva más tiempo, es más complicado. Sin embargo, mover cantidades un poquito más elevadas dentro de este país, pues entonces es más sencillo, ¿no? Entonces sí. no sería como un riesgo específico para un extranjero una situación de un secuestro express. Entonces esto ya lo estamos viendo en una más probable para una persona en un día cualquiera, un día cotidiano donde estés simplemente trasladándote a tu trabajo. Y eso generalmente va a suceder
por ejemplo, al inicio de la mañana, ¿no? Por ejemplo, a las 8 de la mañana, para que tengas algunas horas del día para poder hacer los movimientos necesarios, ¿no? En cuanto a dinero. Porque si lo haces, digamos, a las 6 de la tarde, pues entonces ya cierran los bancos y entonces, bueno, ya no es un secuestro express, ¿no? Ya tiene que convertirse temporalmente en un secuestro convencional, ¿no? Entonces no genera pues interés para los secuestradores mantener a una víctima tantas horas, ¿no? Entonces el secuestro express será sobre todo en las mañanas. Igualmente las llamadas de extorsión serán generalmente entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. ¿Para qué? Para que las personas que están siendo extorsionadas, en este caso los familiares de alguien que pueda ser víctima de un secuestro virtual o un secuestro express, tengan tiempo de hacer los movimientos bancarios. ¿Y qué herramientas existen o qué técnicas existen para que una persona no sea víctima o la probabilidad de que sea víctima de un secuestro express se reduzca? ¿Qué recomendaciones tienes para ellos? Bueno, principalmente mantenerse en alerta del entorno, entender el entorno en el cual viven o operan o al entorno al que van a viajar. Muchas veces creemos que bueno, pues no nos va a pasar nada y aquí en México se da mucho decir, bueno, pues si me toca, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es mejor tomar una serie de previsiones, pues para que no te toque, o por lo menos reducir las posibilidades de que tengas una mala experiencia de ese tipo. Como te digo, cuidar las redes sociales, cuidar la información que se da a través de las redes sociales, cuidar quién tiene visibilidad a tus redes sociales, igualmente con la gente que trabaja con alguna persona que pueda ser de alto perfil, pues cuidar la información que esa persona permite que la gente cercana a él, que trabaje con él, pueda tener. Cuando estamos en la calle o en lugares públicos, mantenernos alertas del entorno, entender los lugares a los cuales nos estamos metiendo, entender que pues no todas las secciones de una ciudad son lo mismo, eso está muy claro. Sin embargo, hay gente que de todas maneras se aventura y se expone a lugares donde hay alta criminalidad, ¿no? Entonces realmente es una situación de que si ves alguna situación que pudiera representar algún riesgo o que tu intuición te diga que algo no está bien, pues entonces dale caso a tu intuición y aléjate de ese lugar o aléjate de ese grupo de personas y vamos, puedes con eso reducir la posibilidad de alguna situación. Un ejemplo pudiera ser que vas manejando en tu vehículo y de repente pues llegas junto a otro vehículo donde hayan al menos 4 hombres que pues no te causan buena vibra, o no sé, que te hacen sentir que tal vez se trate de delincuentes. Lo que hace mucha gente es, bueno, no importa, yo voy a seguir mi ruta, pero qué tal si ese grupo decide seguirte y sí, en realidad son delincuentes. Entonces vale la pena llegar más tarde, desviarte de tu ruta, alejarte lo más que puedas de ese tipo o ese grupo de personas que pudieran ser potencialmente peligrosas, y bueno, ya tomar una ruta alterna, ¿no? Pero nunca insistir en hacer cosas cuando tú sientes que algo no está bien, ¿sí? Tienes que hacerle caso a esa pequeña voz interna que te dice no vayas por ahí, no hagas esto o no te juntas con tal grupo. Esa es otra cosa importante. Muchas veces hay gente que se expone demasiado porque tiene amistades que tienen a lo mejor malas amistades o a lo mejor tienen malas costumbres, ¿no? No estoy para juzgar a nadie, pero si hay una persona que tiene alguna amistad que consume drogas,
bueno, pues esa persona está en la línea, en la línea de tener contacto con gente que es peligrosa, ¿no? Ujú. Entonces, son situaciones que cada uno de nosotros tenemos que evaluar. Sucede mucho también con los caballeros que, y eso nos ha pasado con muchos, hemos tenido muchos clientes, tanto en México, en Estados Unidos, en Europa, que van de viaje a alguno de estos destinos y se meten a un strip club, y bueno, pues resulta que los terminan extorsionando. Y entonces, bueno, la persona, pues, ¿qué va a hacer? O acepta pagar la extorsión, o el jefe de esa persona se va a enterar que fue extorsionado en un lugar de mala reputación. Y no solamente eso, la esposa de ese ejecutivo también se va a enterar de que el esposo tuvo un problema por haberse metido a un strip club, ¿no? Entonces, son muchos los aspectos que debemos de tomar en cuenta cuando, en general, ¿no? En todo el espectro de la seguridad personal. Hay que saber las rutas por las que transitamos, hay que entender cuál es el nivel de crimen del área donde tenemos nuestro trabajo, donde tenemos nuestra casa, de los sitios a donde nuestros hijos van a la escuela, cuáles son los riesgos que vamos a enfrentar, y que sean riesgos realistas, ¿no? A lo mejor en ciertos sectores de México no me voy a preocupar por un active shooter, pero a lo mejor en Estados Unidos sí tengo que tomar algunas previsiones con mi hijo, ¿sí? Si él va a un high school en Estados Unidos, bueno, tenemos la realidad es que están pasando estas cosas. Entonces, bueno, yo a mi hijo lo tengo que informar un poco, aunque sea, en cuanto a situaciones de este tipo, ¿no? Si mi hijo va en una universidad en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, vale la pena que mi hijo tenga algo de entendimiento o de entrenamiento en cómo actuar en caso de un terremoto, ¿sí? Entonces, dependiendo el lugar donde estemos, existen diferentes riesgos. Entonces hay que preparar a las personas y a nuestros familiares para los riesgos particulares que se presentan en las diferentes zonas. ¿Y a qué nivel? ¿A qué nivel podemos llegar? Como por ejemplo, comentaste lo del active shooter, y eso es una realidad. Tristemente es una realidad aquí en Estados Unidos. Y pasa, ¿no? Entonces, si una persona está preocupada porque quizás por la zona, quizás por el grupo de personas, quizás algún padre ve algo que lo deje inquieto, así como dices tú, ¿no? Ese sentimiento de que algo no está bien. Y hablas de preparar al hijo, a la hija, para que pueda estar preparado. ¿Qué tipo de preparación te refieres? ¿A qué punto llegamos? Porque yo he visto de todo, ¿no? Lo he visto desde los brazaletes con los que comentabas para personas, donde aplastas un botón de pérdida para saber dónde está tu hijo, hasta mochilas que tienen protección antibalas. O sea, ¿a qué nivel estamos llegando? Y me refiero a una persona que ya tiene cierta preocupación. ¿Cuál sería tu recomendación ahí? Pues mira, generalmente a los papás no nos escuchan los hijos, y es bueno siempre que venga otra persona de fuera a explicarle esas cosas a los chicos, ¿no? O sea, tampoco se trata de asustarlos, sino que únicamente tengan conciencia de las cosas que pueden pasar, basados en las situaciones que ya han ocurrido. En ese sentido, pues únicamente explicarles, hay mucho material en internet referente a active shooter. Lo ideal es que el padre vea eso con el hijo, y que, bueno, pues entre ambos pues tomen conciencia y generen un plan de acción en cuanto a cómo proceder o cómo comunicarse, o sí, las cosas que pueden hacer para que pues no sean víctimas, o para reducir la posibilidad de que sean víctimas de un hecho de este tipo, ¿no? Es muy triste que tengamos que combinar hoy en día las palabras armas con escuela. Sí, es lamentable, pero pues es una realidad, y yo creo que
estaremos un paso adelante si informamos a los niños y también hacemos responsables a las escuelas, que si los maestros o los mismos compañeros detectan conductas extrañas por parte de algún alumno, pues eso lo reporten inmediatamente y bueno, pues que haya alguna serie de medidas de prevención, porque pues ya hemos visto que sí pasan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es más bien un trabajo de conciencia entre los padres de familia, las escuelas y los alumnos. ¿Y cómo se ve un plan de prevención? Como, dame un ejemplo. Vamos a suponer que una familia te habla y te dice, tenemos esta preocupación. ¿Qué paso nos puedes recomendar? Bueno, primeramente entender, una de las preguntas que yo le hago a todas las personas que buscan alguna asesoría es: ¿dónde es donde te sientes más vulnerable? Sí, podemos tener cierto control en ciertos lugares, ¿no? A lo mejor nuestra casa debe de ser siempre el lugar más seguro. Obviamente sí tenemos una serie de controles y de medidas y también de disciplina. No necesariamente que tengamos seguridad electrónica, pero si somos conscientes de lo que está pasando afuera de la casa, si la mantenemos con buena iluminación, si vemos coches sospechosos o personas sospechosas y le llamamos a la policía para que vaya a revisar, o sea, esas son cosas que los delincuentes evalúan de cuando se quieren meter a una casa, ¿no? ¿Cuál es el nivel de seguridad o de conciencia de seguridad que hay en la zona? ¿Qué tanta comunicación hay entre los vecinos? A lo mejor un vecino no está en su casa, llegó un invitado de ellos, está esperando a la persona que todavía no llega, pero los demás vecinos ya identificaron a ese vehículo y a esa persona. Entonces hay veces que a lo mejor o mandan a una patrulla o va directamente un vecino a preguntar o a verificar pues de qué se trata, ¿no? O sea, ¿por qué está esa persona ahí? Entonces, y esos son planes que se generan entre los mismos vecinos, ¿no? Lo que le llamamos planes vecinales de seguridad. En cuanto a la familia, pues entender, el padre de familia y la madre de familia deben de saber cuáles son los horarios y los lugares a donde van los hijos, ¿no? Deben de conocer quiénes son los entrenadores deportivos de esos niños, quiénes son sus amistades, quiénes son los padres de sus amistades, ¿no? Entonces es todo un estudio bien completo de diferentes aspectos que hay que hacer para entender el nivel de vulnerabilidad de una familia. ¿A dónde pasa la mamá las mañanas? A lo mejor trabaja o a lo mejor nada más es ama de casa, ¿no? A lo mejor va al gimnasio, a lo mejor va a un spa, a lo mejor se reúne con algunas amigas a tomar un café en la mañana, en fin. Todos esos aspectos entran dentro del estudio de vulnerabilidad de una familia. Ahí es donde podemos identificar también en qué momentos y en qué puntos, en qué lugares esa persona o ese miembro de esa familia puede ser vulnerable. Generalmente en una situación de secuestro, el padre de familia, que a lo mejor es el proveedor en este caso, pues el delincuente pues no va a tener mucho interés en esa persona en particular, ¿no? A lo mejor tiene más sentido que secuestre a su esposa o a sus hijos, ¿no? Y entonces ahí ya genera otro tipo de urgencia en la persona que tiene la capacidad para disponer del dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las maneras en las que operan los delincuentes, y como te decía, hay que entender la cotidianidad de esa familia, pues para poder determinar los lugares y las situaciones donde son más vulnerables, y obviamente pues el entendimiento de cómo manejan la información, cómo exponen ellos su vida privada, hasta qué punto expresan o dejan saber a los demás el nivel de vida que tienen, a dónde vacacionan, las joyas que puedan tener, el tipo de vehículos que manejan, en fin.
hay muchos aspectos que hay que cuidar. Y obviamente pues muchas personas no están dispuestas a cambiar ciertos hábitos o a no demostrar ciertos lujos, ¿no? Y eso obviamente pues los pone en una posición más vulnerable. Y cuando pasa eso, pues obviamente este tipo de personas pues tienen que invertir más en seguridad, tienen que invertir más en equipos de electrónicos de seguridad para sus casas, para sus negocios, y obviamente pues guardaespaldas o protección ejecutiva, ¿no? Entonces, bueno, pues varía mucho. Entonces, entre más vanidoso seas, más te va a costar. Más expuesto estás, en realidad te expones más. A menos que tengas muchísima suerte, ¿no? Y o a lo mejor que vivas en un país donde los niveles de criminalidad son muy bajos, y que las penas por robar o secuestrar pues sean muy altas y que realmente se lleven a cabo, ¿no? Pero estás hablando de países que rayan en pues niveles más allá de lo que conocemos, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, los índices de criminalidad en China, en Singapur, pues son muy bajos, ¿no? Bueno, pues porque ahí también hay pena de muerte cuando a alguien se le ocurre hacer un tipo de cosas así, ¿no? Entonces, a lo mejor en un país de esos sí puedes tener un despliegue absoluto de pues todo lo que quieras sin tener tanto riesgo, porque bueno, sabemos que las autoridades ahí pues son implacables, ¿no? Pero en otros países donde las penas son más laxas o a lo mejor tienen más suerte para escaparse, pues entonces tienes más riesgo y más peligro de convertirte en una víctima. Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, pues a mí no me ha tocado escuchar mucho de que exista el secuestro. Man. En el aspecto del secuestro, lo que miro más es que raptan a los bebés, ¿no? Por problemas, o a los niños por problemas familiares, donde sacan las alertas Amber, donde algún familiar se llevó algún hijo, o algún conocido de la familia se lo llevó por cualquier motivo. Eso es lo que se escucha más, yo creo que aquí. Pero sí, como secuestro de adultos o de jóvenes, adolescentes, para sacarle dinero a la familia, se me hace muy, muy raro escucharlo. No creo que ocurra mucho por acá. No sé si tengas algún dato diferente tú. Sí, en Estados Unidos ocurre muy, muy poco. Ocurrió hace no tengo el dato bien, pero sí ocurrió uno hace como 2 meses. Incluso rescataron a la víctima. Y bueno, pues te digo, ese es un delito poco recurrente en Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces, vamos a hablar de los que son los crímenes, por ejemplo, de robo de casa, que eso es como inicié el episodio de hoy, que existe mucho robo de casa. ¿Cuántos fueran? A ver, eran 2.5 millones de robos y el 66% son robos a casa. Entonces, pues son bastantes, ¿no? Lo que se roban en casa, y en promedio se llevan de $2,400 en lo que es un robo de casa. ¿Qué herramientas existen o qué cosas puede hacer alguien para evitar, ahora sí, para que el criminal que escoja otra casa y que no escoja la tuya? ¿Cómo alguien puede lograr eso? Bueno, pues es básicamente una cuestión de sentido común, tener buenas cerraduras, no tener, evitar la visibilidad del exterior hacia el interior. Igual debes de considerar que sea un acceso difícil a tu casa, ¿no? En Estados Unidos tenemos el problema de que la conformación urbana de algunas zonas no te permiten alterar la visión de tu casa, ¿no? A lo mejor en un área todas las cercas están estándar, ¿sí? De una sola manera, y la ciudad
te multa si tú quieres hacer un fence o una barda diferente, ¿no? Entonces, sabemos que esas barreras son pues limitadas, y que si una persona se quiere brincar, pues lo puede hacer con mucha facilidad. Lo que debemos de hacer es la casa, la parte principal de la casa, pues sí, tener alarmas, tener sensores de movimiento, tener cámaras si es posible, y uno de los mejores elementos de seguridad que yo recomiendo, y que es muy muy efectivo y que no requiere luz eléctrica, es un perro grande. ¿Sí? Un perro grande y bravo. No puedes cortarle los cables, no puedes arrancarlo de la pared como una cámara, etcétera. Y siempre el delincuente pues es cuidadoso de su integridad física, ¿no? Entonces muchas veces ver un perro grande lo que hace es que, para empezar, el perro pues ya olió tu mala intención, y siempre que vuelvas a pasar por ahí, ese perro va a ladrar muchísimo. Ok, entonces va a delatarte que estás por ahí, y obviamente pues es sumamente fiel, ¿no? Es territorial, y pues no va a permitir que alguien se meta, ¿no? Y si alguien tiene la intención, pues entonces va a tener que meterle un balazo o algo así para poderse meter, y eso pues también implica un riesgo para la persona que lo hace. Entonces si tú combinas todos estos elementos, pues tu casa se puede volver más difícil y de menor interés para un delincuente. Si tú también demuestras que en un momento dado ves algo raro y llamas a la policía, y la policía empieza a dar vueltas en el área, entonces esos delincuentes van a decir, bueno, aquí en esta zona están atentos a lo que sucede en el entorno, entonces mejor me voy a ir a otra zona donde la gente no tenga tanta conciencia de lo que sucede afuera. Como tú bien decías, los ingresos a las casas se dan en las mañanas, considerando que hay pocas personas en la casa, o a lo mejor también cuando están menos atentas. Hemos tenido también situaciones en las cuales los delincuentes se meten a las casas en las noches, por ahí de las 8 o 9 de la noche, que está la familia todavía despierta. Y bueno, pues el problema con ese escenario es que es un escenario que puede resultar muy peligroso y altamente violento para las personas. Entonces, siempre es importante que una vez que entremos al domicilio, cerremos todo muy bien. En el caso de México, acá no nos podemos dar el lujo de no cerrar bien las puertas, o de tener puertas o mecanismos endebles o muy débiles, porque pues los delincuentes son expertos cerrajeros, saben dónde golpear una puerta para poderla tirar, etcétera. Entonces debemos de estar un paso adelante de ellos, y pues tener puertas y ventanas muy bien protegidas. Las chapas tienen que ser de muy alta calidad, y de estas que son de varios dientes, que es muy difícil poder duplicar, o de poder abrir con ganzúas, ¿no? Entonces pues sí, sería mis recomendaciones generales en cuanto a seguridad en la casa. También algo que puedes hacer es instalar, independientemente de las luces que tengas al exterior de tu casa, que sean de switch, que tengas también luces de estas que son que se prenden por movimiento. Entonces también debes de considerar aquellos puntos en tu casa, o cuando vas llegando a tu casa, donde se puede estacionar donde se puede esconder una persona que pudiera brincar hacia ti cuando tú estás abriendo tu casa o entrando a tu casa. Otra cosa que les recomiendo mucho es lo que hace un delincuente es ponerte en vigilancia, ¿sí? Entonces, para que él te vigile, tiene que tener una línea visual directa hacia ti o hacia tu casa. Lo que yo les recomiendo
Y aquí es donde lo que hacemos nosotros se separa de la mayoría de los consultores de seguridad, porque la mayoría de los consultores de seguridad te pasan una lista de tips o te hablan o te dicen recomendaciones, pero realmente no hacen que la persona o el cliente salga y haga las cosas. Sí, una de las cosas que yo trato de inculcar en mis clientes y en mis alumnos es: empieza a pensar como un delincuente. Si tú fueras el delincuente, ¿desde dónde haces vigilancia a tu casa? De tal manera que desde tu casa no te puedan ver. ¿Sí? Entonces ubicas el punto más lejano de tu casa donde aún así mantengas esa línea visual. Entonces, ¿qué les digo? Trata de ver la entrada de tu casa con unos binoculares. Oye, no, sí se ve clarito mi casa, ¿no? O el portón de mi casa, o la ventana de mi casa, lo que están haciendo adentro. Trata de utilizar también una cámara con zoom y puedes ver, o sea, qué tanto detalle puedes ver en una situación así. Entonces, tú mismo te vas a ir sorprendiendo de lo vulnerable que puedes estar en un momento dado. Ahora, ¿cómo contraatacas eso que te acabo de decir? Pues una vez que ya ubicaste esos puntos desde los cuales tú ya hiciste observación y a lo mejor ya grabaste video, bueno, ahora tú desde tu casa vas a tratar de ubicar esos lugares y entonces se va a volver una costumbre para ti cuando antes de que salgas de tu casa vas a observar esos puntos sensibles, esos puntos claves donde sabes que un vehículo o una persona puede estar realizando vigilancia sobre ti o sobre tu familia. Y entonces es lo que te digo, o sea, la mayoría de la gente o de los consultores de seguridad te dicen estas cosas, pero no llevan a la persona físicamente a hacer este tipo de labores, ¿no? Y lo mismo lo hacemos con guardaespaldas y lo mismo lo hacemos con grupos tácticos. Tenemos que hacer ensayos, tenemos que hacer simulaciones, tenemos que hacer los ejercicios. Muchas veces hablamos de que, bueno, una de las formas en las cuales puedes evitar un secuestro es, bueno, determina 3 rutas diferentes, ¿no? A tu trabajo. Y entonces en tu mente dices, bueno, sí, en vez de irme por la avenida principal, me voy por tal calle, etcétera. Pero en realidad nunca lo hiciste físicamente. Y cuando llega el momento de la crisis, no sabes qué hacer. ¿Y por qué no sabes qué hacer cuando llega el problema? Porque nunca lo realizaste físicamente, nunca lo entendiste físicamente, nunca entendiste que por tal ruta no era posible pasar porque a lo mejor cambió el sentido o por lo que sea. ¿Me explico? Entonces, aquí lo importante en la seguridad no es, en la seguridad personal o en cualquier rama de la seguridad, es poner las cosas en práctica, igual que las artes marciales. Sí, o sea, no te sirve de nada una técnica que no vas a utilizar o que no has practicado. Recuerda que tú vas a reaccionar en la manera en la que has entrenado. Entonces, si tú no has entrenado esas circunstancias, no esperes que vas a reaccionar bien cuando llegue una crisis, ¿sí? De que alguien te esté siguiendo, ¿no? O que alguien a lo mejor te esté atacando y tú no sabes ni para dónde ir. ¿Por qué? Porque no lo consideraste en tu plan de seguridad. Es como, por ejemplo, mucha gente que practica con armas de fuego, practica únicamente en el campo de tiro, en el polígono, ¿no? Una serie de ejercicios muy específicos, o a lo mejor rutas o de tiro deportivo. Y entonces, ok, eso está muy bien, estamos hablando de un deporte, pero si yo estoy haciendo el entrenamiento de disparo para protección personal, debo de tomar en consideración diferentes escenarios a los cuales me puedo enfrentar. Ahora, si yo estoy acostumbrado a que nada más utilizo el arma de fuego en el campo de tiro bajo ciertas circunstancias muy diferentes a las cuales se me va a presentar una situación real, entonces está muy bien que yo esté practicando para el tiro al blanco o para una cuestión deportiva, pero no puedo esperar que voy a tener una muy buena reacción cuando tengo un ataque sorpresivo, repentino, con baja luz,
en una situación real y con un estrés tremendo, ¿no? Entonces, las cosas hay que entender primero para qué las vamos a hacer y adaptar nuestros esfuerzos de entrenamiento y de planeación para una situación que realmente voy a tener. Sí, sí, es lo mismo pasa en el esgrima. Imagínate, es un deporte que yo hago desde hace 33 años más o menos. Soy un Grandmaster, 9º grado en Cacoy 12 pares. He sido campeón nacional, he sido campeón mundial, he sido instructor, etcétera. Pero una de las cosas que son poco congruentes del arte del esgrima es que cuando empezamos a pelear o cuando nos cuadramos enfrente de otra persona, es como un duelo, ¿sí? Es como una situación de acordada, ¿no? Yo ya tengo mi bastón en la mano y la otra persona ya tiene el bastón en la mano. Pero en la realidad no vas a andar en la calle por ahí con un palo en la mano, ¿verdad? Esperando a ver a quién te va a atacar, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las cosas de las armas es que son funcionales o son tan efectivas como tu capacidad de acceder a ellas y accionarlas en una situación real, ¿sí? Muchas escuelas de uso de armas no fomentan el desenfundar el arma, ¿sí? Y desenfundar el arma desde diferentes posiciones. Otra cosa importante sobre el tiro. Muchas veces se entrena únicamente el lado fuerte para disparar. Pero ¿qué pasa si en un enfrentamiento real te disparan y un rebote te pega en la mano o de plano te da un balazo en la mano y ya no puedes usar la mano fuerte? Entonces ahí dependes de qué tan hábil seas con la mano débil para poder continuar la pelea. ¿Me explico? Entonces, así como esta idea, hay muchos conceptos que se imparten en seguridad, en diferentes aspectos de seguridad, que muchas veces solamente se quedan en conceptos. Por eso las unidades profesionales de law enforcement, tanto en Estados Unidos como en Europa, Asia, etcétera, ¿cuál es la diferencia? Que ellos dedican mucho tiempo a practicar y a hacer simulacros y a hacer operativos de entrenamiento. Y eso es en lo que nos estamos quedando atrás los civiles cuando entrenamos. Creemos que nada más vamos a ir a un curso o tomar una conferencia y ya con eso es suficiente para que yo esté seguro y a salvo. No, tenemos que hacer todas las cosas físicamente para poder entender lo que estamos haciendo. O sea, si tengo un sistema de cámaras en mi casa, debo de entender cómo funcionan esas cámaras, cómo funciona el DVR, cómo puedo extraer la imagen de ese DVR, cómo puedo engancharme por internet a mis cámaras y observar mi casa antes de que yo llegue a mi casa para saber que todo está en orden por ahí. ¿Me explico? O sea, son muchas estrategias que no se toman en cuenta en realidad y las dejamos únicamente en una presentación de PowerPoint o en un videíto o en un blog o en un podcast y ¡pum! Ahí se quedó ese conocimiento. Recordemos que, como decía Bruce Lee, lo importante no es saber, o saber no es suficiente, tienes que aplicar, tienes que hacer. El tema de la seguridad es un tema de acción, no es un tema conceptual. Porque ideas hay muchas, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una idea, todo el mundo ha leído a varios autores y todo el mundo ha ido a muchos cursos. El problema realmente es qué es lo que estás haciendo con ese conocimiento, cómo lo estás aplicando realmente. Te pongo un ejemplo rápidamente de uno de estos expertos en seguridad. Le dije, bueno, nos vemos en cierta dirección a cierta hora. Y bueno, la persona no llegó en una hora después y me dijo que no llegó porque la aplicación de Waze no funcionó bien. Y entonces le digo, bueno, entonces si se cae el Waze, se cae tu operativo de seguridad. Sí, o sea,
hay mapas, hay otras fuentes de información para saber navegar en una ciudad, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que mucha gente está muy apoyada en lo que es la tecnología y se ha olvidado mucho de pues meter las manos y hacer un esfuerzo extra, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros que hacemos este tipo de cosas, pues bueno, pues escuchamos estas historias de clientes insatisfechos por cosas que no funcionaron con otros asesores, ¿no? Entonces, Gerardo, lo que te he estado escuchando decir en todo lo que hemos hablado, no lo has dicho de esta manera, pero es todo lo que te estoy entendiendo. El tema de seguridad no es algo que haces en un curso como lo acabas de comentar. El tema de seguridad personal, seguridad de tu familia, buenos hábitos de seguridad, es un estilo de vida. Eso es básicamente lo que has estado diciendo, ¿no? Si son un estilo de vida, son los hábitos, son cosas que si dejas de hacer, quizás el día que lo dejes de hacer, el día que dejaste de observar ese lugar donde está vulnerable tu casa, quizás ese es el día en el que alguien pueda estar planeando algo en tu contra, ¿no? Y yo no soy del tipo de personas que son paranoicos, porque creo que soy al contrario. Si me pudiera clasificar, yo creo que soy lo opuesto a una persona paranoica. Pero también entiendo de que el tema de seguridad es algo que haces. Es algo que haces todos los días, algo que practicas y practicas y practicas y se vuelve hábito, se vuelve tu estilo de vida, se vuelve lo que haces comúnmente. Y después ya no lo ves como un aspecto de seguridad, sino que simplemente lo ves como tu vida. Y creo que eso es lo más importante, que las personas que quieran incrementar su nivel de seguridad en sus vidas, en sus familias, es que no lo van a obtener en un curso de 8 horas ni de 40 horas. Solamente van a tener las bases, pero de ahí en fuera es algo que tienen que implementar diario, es algo que tienen que practicar diario. Y ciertamente, cuando hablas del tema de las armas, pues el tema de las armas, yo practico en casa lo que es el desenfunde y el enfunde. Y siempre me he preocupado de que ciertamente lo hago en un área muy controlada, pero mi tirada es la memoria muscular, ¿no? De que no batalle tanto para apuntar, porque siempre estoy pensando en que si alguien entra en la noche en la casa, por ejemplo, yo en mi casa ya estuve observando lo que es el tema de seguridad, y yo sé cuántos segundos exactamente me toma de la puerta a mi recámara. Entonces, si ya escucho a alguien, ya escuché que hubo un ruido, en lo que despierto y reacciono, ya perdí la mitad del tiempo que tengo disponible para hacer cualquier cosa que pueda yo reaccionar, ¿no? Entonces, por eso es que practico la memoria muscular, para no tener que estar apuntando. Y luego también practico porque la pistola que tengo para casa tiene lámpara, entonces practico saber cómo prenderla sin estar batallando mucho. Pero todo esto, como dices tú, si me comprara la pistola, le pongo la lámpara y la dejo guardada y nunca practico con ella, si así, practicando con cierta frecuencia, siento que no está la preparación ahí, pues supongo No, y aparte otro factor, que no lo estás haciendo bajo presión, que no lo estás haciendo con estrés, ¿sí? Que no tienes a una persona disparándote ya a ti, ¿no? Entonces son aspectos que tienes, o cualquier persona que quiere prepararse para el combate, debe de tener ya en consideración, y debe tener la determinación de las consecuencias también, ¿no? Porque todo eso lleva una serie de consecuencias legales. El uso de la fuerza en sus diferentes niveles tiene consecuencias legales, y debemos de también estar conscientes y tener un entendimiento de cuáles son los resultados de ejercer, en este caso, fuerza letal en contra de alguna persona. Hay países donde la legislación es muy
muy favorable hacia el ciudadano y existen casos en los cuales, como México, hay que demostrar que una fuerza letal se ejerció en legítima defensa. De lo contrario, tú, al haber sido inicialmente la víctima, pues puedes resultar el victimario y puedes pasar más tiempo en la cárcel, ¿no? Entonces hay que entender también las leyes locales en referencia del uso de la fuerza, pues para tener el espectro más completo del uso de las herramientas, en este caso las armas de fuego. Sí, es importante ese tema. Inclusive hay seguros que venden, son seguros de abogados y bueno, creo que seguro es la palabra equivocada de utilizar. Son servicios que te venden. Es un servicio y lo pagas mensual. No es muy caro. El caso del mío creo que estamos pagando como $29 al mes y eso protege a mí y a mi familia. Y no me hagan mucho caso en el costo, pero creo que está por ahí más o menos. Y lo que es esto es un grupo de abogados y solamente funciona en situaciones de defensa personal. Si alguien me ataca y yo tengo que defenderme, defensa personal se refiere a defender tu persona, defender tu familia, defender a personas que estén cerca de ti, inclusive defender lo que es propiedad tuya. Todo eso embarca lo que es defensa personal. Y si tienes que hacer algún daño con algún arma legal, este grupo, este servicio que contrato, mandan a abogados para representarme por defensa y están buenos estos paquetes porque tienen, por ejemplo, en el caso mío, no tienen límite de gastos en abogados. Si se va a millones de dólares por la situación, las litigaciones legales, ellos ya lo cubren ahí. Y esos son de los tipos de seguros, otra vez lo llamé seguro, el tipo de servicios que quieres tener, que esperas nunca utilizar. Son los servicios que tú dices, bueno, lo voy a pagar y ojalá nunca lo tenga que utilizar, pero el día que lo utilices, si es que lo llegares a utilizar, se va a pagar solito 1000 veces y más, ¿no? Entonces, les voy a dejar un vínculo del servicio que yo utilizo. Es un buen servicio, me gusta mucho y pues no lo he utilizado, pero y no lo pienso utilizar, pero los servicios están buenos porque en las armas legales incluye todo, ¿no? Desde un cuchillo, un palo, lo que sea. Por ejemplo, aquí está mucho eso de que si lastimaste a una persona, no estamos hablando de matarlo porque eso también lo cubren, pero si lastimaste a una persona, la persona que te estaba robando inclusive te puede demandar por haberlo lastimado mientras te estaba robando. Y eso se ha escuchado mucho aquí en Estados Unidos y es triste que eso ocurra, pero también tienen sus derechos, como dicen por aquí, ¿no? Tienen sus derechos, entonces también los protegen y te pueden contrademandar si tú les hiciste algo y entonces todo eso también está cubierto mientras hayas utilizado un arma legal. Y creo que la referencia con el arma legal, mientras no tengas un arma ilegal, pues se refiere creo que como una metralleta o esas automáticas que son de guerra, pues ya no son legales en el uso doméstico, en el uso civil, ¿no? Pero de ahí en fuera lo que son pistolas y rifles y todo eso, inclusive escopetas, todo eso está incluido. Bueno, Gerardo, el tema está muy... hay mucho que abarcar. Tenemos mucho que abarcar y creo que solamente hemos estado tocando ciertos puntos, ¿no? Pero aquí la idea principal que creo con la que yo me quedo en base a lo que has comentado es que esto se tiene que hacer en un estilo de vida. Ciertamente todo lo que has dicho me ha tocado vivirlo de alguna manera u otra. Una vez tuve un problema con un vecino porque en la esquina de la casa empezó a salir basura. De repente, así en las mañanas salía basura y ¿dónde sale esta basura? Y pensé que pues se le cayó a alguien o alguien lo tiró. Entonces yo lo iba a la recogía. Y luego a otro día, una semana después, otra vez más basura. Y me cansé. Dije, no, pues voy a ver las cámaras. Y voy a revisar las cámaras. Y resulta que es un vehículo, una camioneta
que cuando pasaba por aquí por la esquina, yo vivo en una esquina, abría la ventana del pasajero y tiraba la basura a mi casa. Entonces identifiqué la camioneta, no, pues ya sabía el modelo, sabía cómo se veía, pero no podía ver la placa de la camioneta. Entonces fui con un par de vecinos que yo sé que son los que siempre andan caminando por aquí a salir de ejercicio y salen y andan siempre fuera. Y les comenté, les enseñé el video. ¿Identificas este? Me dice, sí, esta de esta casa de allá. Y dije, ok, entonces ya voy para esa casa y toco la puerta. Me salen dos muchachas y me dice, le dije, ¿identificas este vehículo? Y lo miran y le miré la cara a una de las que estaba viendo el video. Se le pelaron los ojos como venado alumbrado. Dice, no, está con los ojos pelones. Y dice, sí, dice, es la de mi hermano. Y le dije, ¿viste lo que hizo? Y dice, sí, está tirando la basura. Y le digo, ya van varias veces que lo veo que está haciendo eso. Pídele que lo deje de hacer, por favor. Pues las muchachas estaban avergonzadas de lo que pasó. Y supongo que ellos ya hablaron con el muchacho, hablaron con su papá, porque era un joven, no sé, de 18, 19 años, yo creo. Y desde entonces ya no ha pasado mayores. Ya no ha pasado nada. Pero esa fue la primera vez que me tocó ir a revisar la cámara. Dije, pues ¿cómo se prende esto? ¿De dónde saco el video? ¿Cómo es que saco el video de aquí? Entonces ya estuve aprendiendo todo eso del sistema de las cámaras. No, ahora imagínate. Dime. Imagínate que vas a tu sistema de cámara y no lo puedes usar. No rescatas la imagen. Y peor aún, te das cuenta que hay cámaras que no están funcionando. Pues hubiera sido muy frustrante para ti, ¿no? Sí. Y entonces, al tú haber podido... Acuérdate que un sistema de CCTV, un sistema de cámaras de video, son un testigo electrónico, ¿sí? No, las cámaras no te van a defender absolutamente de nadie, ni tampoco van a evitar que el delincuente se meta. Sin embargo, nos proveen información valiosa. En este caso, tu caso es un caso de éxito porque pudiste identificar al vehículo, pudiste dar con el domicilio de los dueños del vehículo, gracias a que tu equipo gozaba de un buen mantenimiento y de atención. Pero créeme que nos hemos topado con casos en diferentes lugares en los cuales necesitas esa información visual, pero no la tienen porque pues el equipo estaba abandonado. Y pues es una pena porque es una inversión importante que en un final pues no se pudo utilizar. Sí. Y fíjate que yo instalé este sistema de cámaras. Yo lo instalé porque yo soy de los que piensa que un sistema de cámaras no me va a salvar. Entonces, el sistema de cámaras es nada más para saber a quién echarle la culpa o para poder quizás identificar quién fue el que hizo el problema. Entonces, mi idea con las cámaras es hacer que las personas no quieran hacer algo en mi casa. Entonces, yo las cámaras no las escondí. Las puse bastante visibles sin quitarle vista a la casa, ¿no? Pero cualquier persona caminando las puede identificar y las ve. Entonces, mi idea era de que las vean que están ahí para que si a alguien se le ocurre hacer algo en esta área, que quizás escojan otra casa, que no vayan a escoger esta casa porque ven que hay cámaras, ahí ven, y lo del perro me da risa porque también tengo un pastor alemán que tengo aquí en la casa y aquí se queda dormido dentro de la casa y antes lo tenía en una jaula, en las noches lo ponía en la jaula para que durmiera y dije, no, pues para que duerma a gusto. Pero hace como 1 año y medio dije, no, pues lo tengo en la jaula y alguien se mete en la noche, pues de nada me va a servir el perro. Entonces ya lo empecé a dejar que duerma en la sala y lo entrené y ella se queda en la sala solamente. No se mete a la cocina, no se mete a los cuartos, simplemente se queda en la sala, que es el área donde están las entradas y las salidas de la casa. Entonces, ahí está ella y precisamente para eso conseguimos
pastor alemán, porque yo siempre tuve la idea de que, como tengo 2 hijas, pues de que ellas crezcan con el perro y que el perro las pueda proteger cuando ellas quieran salir a caminar o algo así, ¿no? Esa fue la idea. Te voy a contar una más antes de cerrar el episodio de hoy. A mí me tocó trabajar en una cárcel de máxima seguridad en el estado de Washington como guardia. Y me topé con uno de los presos. Era un joven americano. Y era muy tranquilo, muy a todo dar a hablar con él. Una persona que pues realmente nada más cometió errores. Más errores que lo normal, pero terminó en la cárcel, ¿no? Y le pregunté, le digo, oye, pues yo sabía su récord porque los leí en los archivos, en los expedientes. Y le digo, oye, ¿cómo te animaste a meterte a robar las casas? Porque eso es lo que hacía, no robaba casas. Y tal como las estadísticas dicen, de día, cuando la gente está trabajando y así. Y me dice, Oscar, pues, mira, yo soy americano, soy blanco. Lo único que tenía que hacer era ir a vecindarios de familias blancas en el día y meterme a las casas, ver si está alguna puerta abierta y si se encontraba una abierta, pues simplemente me metía, caminaba y al principio sí me puse nervioso, pero ya después ya no, lo bastante normal. Y y le digo, ¿y nunca te topaste con alguien? Y dice, sí, muchas veces. Y luego, y me dice, no, pues siempre contaba la misma historia. No, es que mi amigo John me mandó aquí para recoger su televisión, para ir a jugar PlayStation en mi casa. Y las personas decían, pues, ¿quién es John? Aquí no conocemos a ningún John. No, pues él me dijo que aquí vivía. O sea, les inventaba un cuento de tal manera que las familias le creían que él estaba confundido de casa. Y luego le decían, no, pues aquí no hay ningún niño así. Entonces ya lo dejaban irse. Ni a la policía le hablaban, ni nada. Simplemente lo dejaban que se fueran y lo tomaban como un niño confundido. Y se iba a otra casa y luego se metía en otra casa y salía con las teles. Y él dice que se sentía como un poquito avergonzado por ir por la calle caminando con una tele en el medio del día porque no tenía a nadie que le ayudara. Simplemente iba con la tele y si alguien lo detenía, le decía, oye, ¿qué vas con esa tele? No, es que mi amigo John me dijo que la recogiera. Y la misma historia le contaba a todo el mundo. Y pasaron como 2 años antes de que lo pudieran agarrar. 2 años robando casas. ¿Eso fue en donde? ¿En Washington? En el estado de Washington, sí. Sí, estaba ahí. Eso lo conocí como en el año 2008, 2007, 2008 más o menos. Pero sí, esta persona cabe básicamente lo que son las estadísticas que comento aquí, ¿no? Lo que son robar en el mediodía y en casas y como tú dices, no tenían buenas cerraduras, inclusive algunas casas ni las cerraban siquiera, nada más. Iba y trataba de abrirla y se abría la puerta y se metía. Pero bueno. Bueno, Gerardo, vamos a cerrar este episodio. Creo que vamos a dejar la audiencia con esto de que tienen que ser hábitos, tiene que ser un estilo de vida, no puede ser simplemente algo que estudiaste, no puedes ir a comprar una pistola y guardarla y creer que ya estás seguro. No puedes ir a comprar un sistema de video de cámaras e instalarlo y pensar que ya estás seguro si no lo estás revisando. Todo lo que compres, cursos, equipo, si no lo mantienes, si no lo estás revisando, si no sigues entrenando, creo que de muy poco te va a servir. Y eso es lo que entiendo de lo que has comentado en todo este episodio. Entonces, son hábitos. No depender tanto en tecnología, no depender tanto en el celular, entender tu ambiente, entender dónde vives, lo que te rodea, las personas, tus vecinos. Estas son cosas que creo yo que antes, cuando yo recuerdo cuando estaba creciendo, eran más común hacer, ¿no? De conocer a tus vecinos y todo esto. Y ahora, hoy en día, siento que esta práctica se ha perdido. Ya no
Ya no conocemos tanto a nuestros vecinos, ya no convivimos tanto con ellos. Ahora es más en el celular, con la gente que trabajamos, gente que quizás vive lejos, y la comunidad que te rodea de inmediato. Creo que ahora se está perdiendo un poco más esa convivencia. Entonces tenemos que quizás reanimar eso. Si no es por otra cosa, por lo menos que sea por el sentido de tener mejor seguridad en nuestras casas y en nuestras vidas, ¿no? Entonces, a las personas que nos están escuchando, les agradezco por estar con nosotros el día de hoy. Si quieren comunicar conmigo directamente, lo pueden hacer por el app de Signo al +1 334 568 8845. Nuevamente, el teléfono es 334-568-8845. Ahí me pueden mandar algún mensaje. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si tienen alguna pregunta para Gerardo, me la pueden hacer saber por ahí. Yo me comunico con Gerardo y quizás dependiendo de las preguntas que lleguen, quizás hacemos algún otro episodio. La semana pasada les comenté que voy a sacar un nuevo logotipo para este podcast. Estuve revisando varios logotipos que tuvimos. Mandamos un concurso para nuevos logotipos. Revisando varios, pues me di cuenta que se iba a perder lo que ya traemos. Entonces lo único que hice fue modificar un poco el que ya tengo. Y este es el que vamos a empezar a utilizar de hoy en adelante. También les había comentado que vamos a hacer la presentación de las personas que me están ayudando con este podcast. Este podcast es el esfuerzo de todo un equipo, no es solamente mi persona. Entonces voy a hacer la presentación de estas personas para que ustedes también sepan quiénes son los que están detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos, quiénes son las personas que me están asesorando en diferentes áreas del podcast y las personas que me ayudan con el contenido y lo que son la mercadotecnia y todo esto. Las personas que estén inscritas para el newsletter, para los que se inscriben por el correo electrónico, son los que se van a enterar primero de toda esta información. Y así siempre lo hago. Cuando tengo información nueva, información que quiero presentar, siempre las personas que están inscritas por mi correo electrónico son las que se enteran primero. Entonces, si te quieres inscribir, solamente ve a mi página de consejovarón.org. Ve hasta la parte de abajo en la página y hay un área ahí en medio abajo donde puedes poner tu nombre, tu correo electrónico y cualquier otra información que me quieras proveer. Y de ahí puedo tomar esta información y te agrego a mi lista de distribución y te puedo enviar cada vez que publico algún episodio o cada vez que tenga algún anuncio nuevo, por ahí te lo hago saber. Por último, mandé a hacer algunas camisas para este episodio. Aún no las tengo, pero las mandé a diseñar. Ya tengo los diseños de las camisas. Las voy a poner en mi sitio web también para vender. Les agradecería si las pueden revisar, las consideran comprar. Esto obviamente me ayudaría también para continuar con este proyecto del podcast. Para los que me han estado escuchando ya por mucho tiempo, saben que este proyecto lo he estado fundando yo de mis propios ingresos. Es un proyecto en el que yo creo que es importante, es necesario proveerte de información que te sea útil, que te sea entretenida, pero más que nada que te ayude en tu crecimiento personal. Entonces, esta información lo hago por placer. Realmente es un proyecto que he estado planeando desde hace más o menos en el 2017 salió esta idea. Y por algún motivo u otro no la pude realizar hasta el 2020. Pero es un proyecto que siempre he querido hacer. Si me quieres apoyar, vamos a tener unas camisetas ahí que vamos a presentar para que las compres. Y también voy a dejar algunos links de referencia en los servicios que yo utilizo, como por ejemplo de seguridad de la casa, los servicios que yo uso. Los voy a dejar ahí si quieren contratar los servicios. Lo pueden hacer a través de estos vínculos que también me ayudan a generar ingresos para seguir manteniendo este podcast. Bueno, con esto los dejo. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.